Punto de encuentro es un espacio para compartir, educarnos y reconocer que no estamos solos en esta aventura llamada vida. Tenemos una misión y es la de redescubrir desde la curiosidad cada etapa que se nos presenta. Bienvenidos a este punto de encuentro. Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de la temporada número 6 de Punto de Encuentro. Hoy con un tema muy interesante que sé que nos va a gustar a todas porque creo que todos lo sufrimos y es el tema del diálogo interno, de esos pensamientos que tenemos. Sabes que dicen que nosotros que tenemos como 60.000 o 70.000 pensamientos al día y Al de eso día. el 50% son inconscientes. O sea, y de ese 50% creo que el 80% son negativos, intrusivos de que todo va a salir mal. Entonces, por eso es que hoy quisimos invitar a Ruth Guanipa. Ella es psicóloga venezolana, se encuentra en este momento en Colombia. Ella es profesional, es hija, es hermana, es esposa y es mamá. Mm. Tiene una especialización en terapia de la conducta infanto-juvenil, terapia familiar sistémica, que ya ahí gana mi corazón porque yo siento que nosotros somos un sistema. Entonces, poder Exacto. tener toda esta, o sea, poder abarcarnos en todos esos ámbitos de nuestra vida, ya para mí es un terapeuta integral que realmente te va a acompañar y te va a ayudar en todo tu proceso. Y es justamente en esta psicoterapia para adultos también que ella estudio, ella se da cuenta que la mayoría de las dificultades que estos niños o jóvenes con los que ella trabaja presentan vienen mucho de esas historias, de esas creencias, de esas heridas y obviamente de ese diálogo interno que tienen esos adultos que lo rodean. Entonces, por eso es que hoy quisimos traer a Ruth para conversar acerca de este tema tan interesante como lo es el diálogo interno, las expectativas que nosotros como mujeres sobre todo tenemos que transitar el día a día. Ruth, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Gracias, Lisset, por a ti también por la invitación y esperemos que esta conversación de hoy sea de muchísima utilidad y muy enriquecedora y pues que esas palabras lleguen a quien tenga que llegar y a quien lo necesite. Así Cuando es. decimos a primera diálogo interno, eso puede generar de repente ruido a ciertas personas, porque ¿qué será eso? ¿Qué es eso de diálogo? Y sencillamente el diálogo interno se refiere a esa voz que está en nuestro interior, que algunas veces en función de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, genera una interpretación, genera un sentir y nos da un mensaje, saca una conclusión, nos habla a nosotros mismos y generalmente, así como tú lo mencionaste, digamos que pueden ser mensajes asociados con el miedo, con las inseguridades, con las exigencias y son inconscientes. Gran parte, pues obviamente venimos de una educación un poco tradicional en donde no nos enseñaron de repente a detenernos y a analizar qué significa esto que está ocurriendo para mí, sino que sencillamente hacerle caso a lo que siento, más no a lo que pienso. Y de eso tiene un Ujú, poco de que ver también con diálogo interno, el cómo me hablo cuando ocurre una cosa, el cómo me trato a mí mismo. Esa conversación, dice con Lice, Ruth con Ruth ante las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. A veces tampoco somos conscientes de, ¿será cierto esto que estoy pensando? A veces no lo cuestionamos, porque ujú, ciertamente estos pensamientos generan una emoción y es tan intensa a veces esa emoción que me la creo. Por ejemplo, ujú, imagínate que mi hijo no me hizo caso por una instrucción, una recomendación que yo le di, y entonces él, nada, pues no me hace caso. Mi diálogo interno me podría decir, estoy criando mal, soy una mala mamá, mi hijo me quiere desafiar, y eso genera indudablemente una emoción, y no nos ha enseñado a cuestionarnos, pero ¿será cierto esto que estoy sintiendo? ¿Será ujú, cierto esto que estoy pensando? Y entonces, más que nada, ese diálogo interno podría o no ir dirigido hacia unas conclusiones que no son tan alentadoras para nosotros, tan positivas, tan constructivas, sino que puede ir dirigido a la autoestima, a la impresión que tengo de esa persona con la que estoy en esa situación. Y pues no nos ha enseñado mucho a hacer el stop y cuestionarnos, sino que más bien nos lo creemos. Hey, no quiero hacer caso, me está desafiando, estoy siendo una mala mamá. Y en la medida en que no ujú, me doy el permiso de hacer el ensayo acerca de esta necesidad de detenerme,
por supuesto yo voy a actuar. Algunas veces tampoco nos damos cuenta de dónde viene ese diálogo interno, porque cuando Ujú, yo lo pregunto en consulta, mi mamá me hablaba así. Esta semana ujú, con una paciente que yo nada más escuchándola, es que yo soy muy floja y entonces, ay, a mí no me gusta, yo pago para que me ayuden en los quehaceres del hogar. No, es que yo soy muy malcriada. Yo, pero ya va, stop. ujú. Por qué te defines de esa forma? Ah, es que mi mamá me decía así. Entonces, fíjate la Esas importancia y el etiquetas. impacto también de reflexionar cómo es ese diálogo interno de nosotros mismos y así como lo mencionas, nos podemos etiquetar, nos podemos descalificar y un sinfín de cosas que a la final impide llevar una vida saludable, tanto en cuanto a salud mental y hasta con nuestros objetivos. Porque has de saber que la medida en lo que, de la confianza que tengo en mí, digamos que yo uso una frase a veces que yo debo ser mi propio psicólogo, mi propio coach algunas veces para motivarme, si fuese posible, para sentir que creo en mí, pero eso muchas veces, si digamos no somos conscientes de esto, es bastante difícil, es bastante duro. Ujú. No, y es lo que tú dices, muchas veces ese diálogo interno ni siquiera nos corresponde a nosotros, sino que, o sea, cómo se Mm, va formando desde que somos pequeñas, mi mamá, mi papá, la sociedad, la cultura me va diciendo esto y aquello que quizás ellos también fueron repitiendo porque su mamá y su papá se los dijeron, y es lo que tú dices, el no pararnos a cuestionar, estoy repitiendo algo que quizás en este momento a mí no me sirve, que quizás en este momento no es ni siquiera verdad. Y nos vamos etiquetando, y es tal cual como tú dices, o sea, no, mira, que yo soy controladora, entonces para todo soy controladora, no, pero déjame ver, ya va, porque eso era lo que me decían antes, que yo era controladora. Ahora es pararme y decir, de verdad soy controladora, o lo que me gusta es tener las cosas un poco organizadas, pero sí soy capaz de, entonces es tener en cuenta eso, qué realmente es mío, hoy como adulta, ¿no? Porque ya cuando soy niña, bueno, sí. o sea, ahí como me voy construyendo, pero hoy como adulta, qué es mío, qué no es mío, qué quiero seguir repitiendo, qué no, pero claro, como estábamos diciendo al principio, es tan inconsciente y lo hacemos de una Mm, manera tan automática sí. que es reactividad, no estamos actuando de manera consciente. Ujú. No, y muchas veces se puede sentir como una carrera que nunca vamos a poder ganar. Ujú. Y acabas de decir algo bastante importante que tiene que ver con la niñez. ¿Cuál es la diferencia? De niños, si necesitamos esos mensajes, no podemos identificar en ese momento si me hará bien o me hará mal, porque no tenemos referencia, obviamente no tenemos precedentes y Mm, necesitamos conformar nuestra personalidad en algunas bases, que cuáles son Ujú. generalmente pues los cuidadores principales y con el tiempo pues las experiencias que vamos viviendo. La diferencia, cuando ya somos adultos, ya no necesitamos esos referentes. mm, Papá y mamá, así suena difícil para algunas personas, no siempre son los perfectos, no mm, siempre tenían la razón. Entonces, cuando uno crece, digamos que con este tipo de vínculo o este tipo de crianza, que de repente pudo haber sido muy autoritaria, pudo haber sido un poco crítica también por cómo yo me hablo, o ocurrió algo que mi vínculo pues se hizo bastante unido con ellos, que me marcó, y entonces de adulto venimos con ese recorrido. Cuando somos adultos, consistiría entonces de repente de quedarnos con lo bueno. Ojo, no se trata de culpar a papá y a mamá, no, somos responsables de esto y de elegir lo que ya no me funciona de eso. Entonces, con el ejemplo que tú vas dando, si soy muy mm, organizada, si soy muy rígido ante ciertas cosas, porque es que yo lo aprendí así, porque así me lo enseñaron. Me Ujú. enseñaron, funcionó en alguna época, ¿ok? ujú, Funcionó, pero hoy día, si me doy cuenta que este sistema que tengo dificulta que me adapte a las situaciones que me están pasando, hey, hay que hacer algo. Si me critico, si me exijo, si me cuesta la toma de decisiones, si me cuesta separarme de alguna pareja que no es funcional, debido a lo que yo pienso, debido a cómo es ese diálogo interno conmigo misma, pues claro que va a influir. Y es como que es, tener esa conciencia de elegir. El adulto puede elegir. No estamos hablando de Uy, monetario, de trabajo, no. Estamos hablando de qué hacer conmigo mismo. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que yo digo que la mejor relación que en primer lugar debemos tener es conmigo mismo. Y en función de cómo esté conmigo, yo voy a ver el mundo. Así voy a percibir cómo me ven y también me mm, voy a ver a mí mismo. Entonces, como que a partir de estos tres pilares
es súper importante tomar en cuenta todo esto. Ruth, muchas veces cuando tú hablas de esa conciencia como adulto ya podemos decir que esto ya no me pertenece, que esto no me funciona, que esto funcionó en alguna época de mi vida adolescente, incluso adulto joven. Pero ¿qué pasa cuando los adultos no tienen la conciencia, no la quieren asumir de lo que significa este diálogo interno? Te lo Sí, pregunto porque es tan doloroso y cuando yo hablo buena con pregunta. padres, cuando yo hablo con papás y empiezo a desmembrar, pues ese mismo diálogo, como tú bien lo anuncias, y se dan cuenta de que corresponde a lo que me hicieron, a lo que me dijeron, y hoy en día además entra otro factor que quizás nuestros padres no vivieron y que nosotros muy probablemente tampoco, es esa presión social, ¿sabes? A través de las Mm, redes sociales, a través de un entorno que es más exigente. ¿Cómo le doy vida o cómo le hago caso a esa voz interior separada de esos factores? sí. Yo creo que ahí tendríamos que explorar qué significa para mí el respetarme y el honrarme. Y parte importante de esto también es conocerme, porque Ujú, si yo no trabajo en conocerme, en saber mis valores, cuáles son mis propósitos, qué es lo más importante para mí, mira, pueden pasar los días trabajando, cumpliendo lo básico, viendo mis redes sociales, no sé si comparándome con los demás, y sin darnos cuenta, nos vamos desconectando de eso, nos vamos ujú, desconectando de eso. Entonces, para salir de ahí, pienso que es bastante importante evaluar y reconocer, hacer ese ejercicio en introspección de qué es lo que a mí me conviene, qué es lo más importante para mí, qué me define y quién soy. Si no sí, sabemos quiénes somos, pero ¿en qué sentido, no? En quién soy como persona, mis valores, mis fortalezas, mis cualidades y hacia dónde quiero ir, ¿no? Porque quién soy es una definición bastante amplia. Si eso no está muy claro, es bastante difícil entonces en conclusión, si no me priorizo yo creería ujú, que se puede resumir así, exacto, ¿verdad? así es. Si eso no se consigue, claro que todo nos va a pasar por encima. Claro que vamos a creer que eso externo es más importante para nosotros y nos autoengañamos. Creemos Ujú, que esa gratificación inmediata de un like en las redes sociales, de una ujú. salida a tomar, de recibir Estar rodeada de reconocimientos, mucha gente. Ajá. sí, de eso que es como más externo, pero yo creo que llena, sí, porque es como más fácil, ¿no? Realmente a personas me dicen, es que es muy difícil ir a terapia, es difícil buscar orientación, porque da miedo, pero ¿qué Mm, es lo que te da miedo? Enfrentarme conmigo mismo. correcto. Entonces pienso que lo importante es esto, ¿no? Identificar quién soy y en función de eso todo va tomando forma. Te estás dando cuenta entonces que esto, epa, no va encaminado para nada en donde yo estoy parado ahorita. Esas Mm, amistades que tengo de repente estoy con ellas por tomar y por emborracharme una noche o por un sinfín de cosas, pero ya va. Realmente genuinamente no va con mis valores. Es un ujú, distractor, ujú, es una gratificación inmediata, porque claro, trabajar en uno mismo requiere paciencia. Trabajar en uno mismo requiere tropezarse con una piedrita, levantarse, y yo creo que eso no acaba, la verdad. Yo creo que ujú, todos los años, tengamos la edad que tengamos, siempre habrá algo que aprender de nosotros mismos. Y estamos en una sociedad exigente. ujú, Estamos en una sociedad exigente, unas redes sociales que cada vez piden más perfección, cada vez, y un círculo social que algunas veces, no por generalizar, pero algunas veces nos demuestra que si no eres exitoso, que si no tienes dinero, que si no eres el papá perfecto, que si tus hijos no se portan súper bien, si no tienes el físico espectacular, no vales, no es suficiente. Entonces, Yo quiero, súmale a esa fórmula, las experiencias que vivimos, cómo estamos ahorita en el aquí, en el ahora, y toda esa presión social, en verdad es un reto. Esta generación de nosotras ahorita es un reto. ujú. Tocas decir algo que es muy válido y yo quiero preguntarte al contrario. Muchas de las veces es que pertenecemos a un grupo por todo lo que acabas de decir. Nuestros hijos son perfectos, aparento que mi matrimonio es maravilloso, de que Mm, tengo lo que tengo materialmente, etcétera, etcétera. Pero cuando tú te empiezas a dar cuenta y tienes la madurez para decir, yo no me quiero rodear de esa gente vacía, indistintamente de que yo quiero preservar mi paz, mi matrimonio, mis hijos con ciertos valores o siendo diferentes, hay la sensación de que
te estás quedando solo. Y esa sensación a veces genera depresión desde las emociones que conectamos, o decir o replantearte, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Seré yo la equivocada? Mm. Y eso cuesta Ujú, mucho. que hay malo en mí. Ujú, ¿Qué Que hice estoy mal? haciendo Viene la mal, de que, culpa. ajá, viene esa culpa, pero desde ese ámbito, y además tú lo que vas a decir, o sea, como papás, pero de repente cambiamos de rol. ¿Me explico? Dejamos de ser Mm, matrimonio y somos mujeres después solteras, o somos mamás solteras, o no ujú. sé, los hijos crecieron y entonces sí, es el reencontrarnos nuevamente en pareja, cómo se vive esto, cómo se maneja esto. Te quiero hacer la consulta. ¿Cómo ahora trabajar esa voz interior, pero que efectivamente está alineado con tus valores, con tus principios, con tu objetivo, tu propósito en este momento de vida? ¿Cómo luchar contra esa batalla de esa conciencia buena y conciencia mala, de que no tienes que cumplir con lo que hace todo el mundo, no tienes que mm, complacer a todo el mundo? Porque eso también en algún momento, cuando tenemos quizás la madurez o las herramientas que quizás Lice, tú, yo tengamos, pero no necesariamente todo el mundo tiene esas herramientas para saber sí. ir limpiando la casa, por decirlo así. Mm. Pienso que la clave también es como Mm. la aceptación de lo Mm, que está ocurriendo y la aceptación y el perdón de todo lo que he vivido, ¿no? Porque tampoco es que vamos a culpar y echar para atrás y a criticarnos todo lo que hicimos, pero ahí es cuando agregamos el plus en una palabra que es súper importante, que es la autocompasión. La mm, autocompasión es aquella cualidad que tienes de verte a ti mismo, no desde la lástima, ay, pobre de mí, ¿y ahora qué voy a hacer? Si solo fui esposa y me quiero separar y ya, pobre de mí que no tengo más nada. No, eso es lástima. Cuando yo me veo con lástima, me veo como un ser inferior. La autocompasión es esa capacidad de verme a mí mismo, así como con mis fortalezas también con mis debilidades, también Ujú. con mis errores, mm, ¿sí? Entonces, en función desde esa aceptación, con una postura más autocompasiva, sí tomaría en cuenta, sí sería entonces trabajar en fortalecer todas esas áreas que como individuos, porque todos tenemos áreas, especialmente nosotras las mujeres, ir fortaleciendo y evaluando entonces cuál es la área que necesito mejorar. Por ejemplo, tomo esta decisión importante y descuidé mucho mi autoestima, mi apariencia, mi voz, mi estilo de comunicación. Trabajamos en eso, es decir, como que mm, aceptación, autocompasión, muchísimo, que es lo que cuesta, porque así como tú dices, ok, ya llegué en este momento, pero ahora qué, con mis fracasos, con mis aciertos, con todo. Y yo mm, consideraría también evaluar entonces para fortalecer esas áreas que por XY quedaron en déficit. Y te digo, Ujú. todo sigue muy englobado con quién soy. Voy a alejarme un poco de amistades que no me convienen, pero entonces de repente he dejado de cuidarme yo. Empezaré a hacer ejercicio, empezaré a cuidar mi alimentación, asistiré a un gimnasio, a club de lectura y rodearme de Ujú. personas que sé que de repente podrían nutrirme más, versus entonces pues continuar en este entorno. Y es válido. Yo siempre doy un ejemplo. Imagínate que todos tenemos una vasija vacía y en todo ese tiempo, ¿con qué la estuviste llenando? Mm. Y una vez que tú dices, ya no quiero seguir con esto, ¿tú crees que es así de fácil sacar en esa vasija lo que no me conviene drásticamente? No, porque ¿qué te queda? No nos queda nada. El mm, objetivo es ir sacando en la medida de que tú lo sientas de esta forma, con mucha autocompasión, con mucha aceptación, y al mismo tiempo, poco a poco, volver a llenar esa vasija de autoestima, de confianza diálogo interno, y lo vuelvo a repetir, lo repito mucho, compasivo contigo mismo, para que de esta manera pues construir una nueva versión con lo que me funcionaba antes, porque no todo es malo y eso también hay que saberlo reconocer, Ujú. y entonces con lo nuevo que yo quiero incluir, porque eso, volviendo con el tema del diálogo interno, algunas veces por esto es tan presente, por la emoción que me genera, que invalido también las cosas buenas que pudieron haber pasado. Ok, mm, vengo de un ujú, Absolutamente. matrimonio, vengo de un matrimonio caótico, abusador, pero están mis hijos, me funcionó, es lo que desde la Ujú. postura autocompasiva, es lo que pude hacer en esa época por mí, por Correcto. mis hijos, y en ese momento, bueno, no me quedó de otra, no todo fue malo, ¿sí? Pero entonces, desde el diálogo
negativo, desde la crítica y desde el juzgarnos mucho, en verdad la exigencia, este tipo de exigencia nunca reconoce. Nunca Correcto. reconoce que hubo algo bueno, nunca reconoce, sino que todo lo contrario busca resaltarte lo que no hiciste, como tú lo mencionaste, la culpa y si hubiese hecho y todo eso. Es importante antes de dormir o en la mañana mientras estás preparándote tu café para iniciar tu día, hacer estas reflexiones. Ujú. ¿Cómo me he hablado? ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Cómo me he tratado a mí mismo? Para que de esta forma, pues, iniciarnos en el ejercicio de este cambio que indudablemente es necesario. No, y además también estar preparados, Ruth, como tú dices, decir que cuando vas a ir vaciando la vasija poco a poco y vas a ir deslastrándote de cosas que ya a ti no te funcionan, muy probablemente va a existir una resistencia en el entorno, o sea, en las personas que te Sí, rodean, porque están acostumbrados a que tú les des, actúes de cierta manera y que ahora empiezas a cambiar, pues eso va a crear una resistencia. Y eso está bien que crees la sí, resistencia, pero que eso no sea algo para que a ti te frene de hacerlo. Ahora, hay una realidad y es el tema de las expectativas que nosotros, sobre todo las mujeres, tenemos que cumplir en esta sociedad. Desde que empieza con todo este tema del feminismo, que para mí todos los extremos siempre son Son extremos malos. y necesitas un correcto. balance. Entonces el tema del Mm, feminismo en extremo nos ha llevado a nosotras como mujeres a ir cumpliendo roles que en realidad no nos corresponden y que no podemos cumplir. O sea, nos ha llevado mucho a la masculinización sí, en temas de que ahora nosotros somos proveedoras, ahora nosotros somos las que mandamos, ahora nosotros somos las fuertes, yo no necesito de un hombre, yo no necesito de nada, yo soy única, soy mm, empoderada forever, Autosuficiente. soy sí, pero después autosuficiente, el yo puedo estrés, con la todo y ansiedad. más. Esta Ajá. lo hace por, si ella pudo, yo puedo, no hay nada imposible. Entonces, obviamente nos vamos cargando estas cosas y más aún, como tú bien decías ahorita, en esta sociedad en la que con un clic nada más, con tu abrir el Instagram, tú puedes ver a una mujer, ¿verdad? Ves a Sasha Fitness, que entonces la tipa es perfecta, tiene dinero, el esposo Sí, es perfecto, las hijas son perfectas, ella tiene el cuerpo perfecto, todo es perfecto. Entonces dice, pero ¿por qué? O sea, yo también puedo y empiezo entonces con esa comparación y esa autoexigencia sin realmente, como tú dices, ponerme a ver, ok, de verdad, ¿qué es lo que me corresponde? O sea, ¿cuál es mi realidad versus la de ella? Que aparte no sabemos en realidad cuál es la de ella. Entonces, ¿cómo hacemos sí, para nosotros ir? Porque siento que requiere como de mucha valentía y de mucho autoconocimiento para poder decir, hey, esta no es mi realidad, yo puedo hasta aquí. mm, Este, sí. pero ¿cómo nos ayudas tú Ujú. cuando te viene alguien a tu consulta? O sea, ¿cómo ayudas A establecer ese a, límite. a Sí, establecer ese sí. límite conmigo misma, porque en Correcto, realidad es Ujú. conmigo misma. Sí, primero y principal, tener expectativas de nosotras no es malo, porque eso nos motiva a tener unas metas, a tener unos objetivos, pero la pregunta es, ante la presencia de este malestar, evaluemos entonces si estas expectativas que tienes de ti o de esa situación son reales o, o irreales. Son Ujú. reales quiere decir con qué recursos también cuento yo para Correcto. entonces iniciar ese cambio, ese trabajo en mí, porque es una realidad. Es una realidad de Ujú. que, bueno, de repente el ejemplo del personaje que me comentaste, ella ha crecido en su industria, tiene su esposo, tiene apoyo financiero y un sinfín de cosas. Entonces, hablemos de las expectativas que tienes sobre este proceso que quieres iniciar, sobre ti misma y vamos a irlas Ujú. adaptando y flexibilizando, sumándole entonces con los Así. recursos que tenemos. Yo quiero Ujú. ser súper emprendedora, me encantaría dar charlas a nivel mundial, pero tengo una realidad por el momento que tengo mis hijos pequeños que dependen de mí, por ejemplo. Ujú, Ojo, no quiere decir que ese sueño no puede llegar, ojalá que sí, pero mis expectativas realistas van en función de los recursos que tengo hoy. Ok, Ujú. una vez que ya identifico mis recursos, mi tiempo, el área financiera, el área de hijo, hasta de mujer, de mi salud, porque por muchas cosas hasta nos descuidamos a nosotras mismas, ahora me hago el plan desde lo más sencillo, desde pasos sencillos hasta pasos complejos, y en función de eso vamos viendo entonces cómo nos vamos sintiendo en esta transición, cómo nos vamos ujú, sintiendo con nosotros mismos. Ujú. Cuando te digo expectativas realistas, ¿qué te suena realista? Que nos podemos equivocar, que Absolutamente. toma tiempo, que toma ujú, tiempo, que hay que tener paciencia y que de alguna forma no un plan súper rígido, No. estricto, pero sí hay que tener un plan.
yo pienso que hay una frase que me gusta mucho también decir de cuando trabajamos la terapia de activación conductual, que es una terapia basada con los trastornos depresivos, que nos dice que es mejor seguirnos, vamos a ver si me acuerdo bien, seguirnos, guiarnos por un plan versus un estado de ánimo. ¿Por qué? Ujú. Claro, Si tú tienes unas metas establecidas, ¿verdad? Dentro de lo posible, así esté el día muy bajoneadito, no quiero, pero ya va. Hoy me puse esta metica y voy a tratar de hacerla. Quise iniciar el gimnasio, por ejemplo, por un ejemplo súper superficial. Y yo voy 2 horas, pero hoy no tengo estado de ánimo, pero me propuse hacerlo, voy a ir 1 horita, voy a ir mm, 40 minutos, hago baloterapia en mi casa, porque ya yo me propuse ese plan y pienso que esta es una base importante también para la pregunta que me dijiste. Porque, ¿qué pasa? En la medida en cómo yo actúo, lo que viene después va a Consecuencia. reflejar, va a reflejar lo que pienso de mí misma. Entonces, si claro. siempre nos quedamos en esa zona de confort, si siempre continuamos pues con este diálogo negativo, con una autoestima fracturada, ¿qué viene después de mis acciones en base a eso? Un círculo vicioso, un patrón medio Correcto. tóxico. Me Me siento que no soy culpo, me siento mal, suficiente. dejo de hacer Fracaso. cosas, Ajá. dejo de accionar y de ahí definitivamente en donde se rompe en cómo voy a actuar. Ujú. Porque la No, y pregunta de la... Ujú, dime. dijiste algo muy poderoso en el sentido de estas expectativas. Primero, siento que saber si en verdad esa es mi expectativa, o sea, si en verdad eso es lo que yo quiero, o si yo simplemente quiero descubrir un molde de lo que Sí. estoy viendo. Y segundo, que lo uno con lo que dijiste hace un rato es ese tema de autoconocimiento, o sea, para yo saber si en verdad ese es mi sueño de vida, yo tengo que autoconocerme y autoconocer lo que estoy Sí. siendo hoy, porque a lo mejor eso antes de ayer me servía, el año pasado, era lo Ujú, que yo quería, pero a lo mejor hoy eso no es. Pero claro, requiere de esa responsabilidad, de ese trabajo, de ese cuestionamiento, de comprender qué es mío, qué viene de lo que me están diciendo afuera. O sea, es complejo. No quiere decir que sea sí. difícil, pero sí es complejo. Y para eso es importante siempre tener de la mano a un terapeuta que te ayuda como a salir de ese rollo en el que uno está y puede ver la perspectiva, una panorámica un poco más Ujú. amplia, ¿no? De donde uno está. Sí, sí. Sí, porque primero sobre lo que dijiste, estamos en una sociedad muy impaciente, muy impaciente. Absolutamente. Todo tiene que ser Es verdad, rápido, quiero ya, tener dinero ya, y eso se lo transmitimos a nuestros hijos, cien por indudablemente. ciento Sí. Y así. Y en función de lo que estás diciendo, pues sí, mira, estamos en una sociedad aún de que ir al psicólogo, buscar asesoría es ya en la crisis, cuando no Mm. puedo más, Sí, cuando ya oh, estoy wow, en sí, caos, cuando estoy en el patrón de la depresión crónica. Y de es verdad. verdad, así como tú lo estás mencionando, quiero un cambio, quiero una perspectiva distinta, sería la recomendación principal. Correcto. Trabajar en Claro, prevención más que una intervención cuando ya todo esté súper grave, que no es que es imposible salir tampoco de cuando ya la situación esté compleja, pero siempre es la prevención de no llegar hasta ahí. Correcto. claro. Ruth, y tú haces Wow, eso está mencionar algo bueno. importante. Tú haces mencionar algo muy importante que a mí me hace mucho clic con mi trabajo, que yo trabajo con adolescentes. Y muchas de las Ujú, cosas que cuando hablan ellos es que las expectativas siempre es para cubrir las expectativas de papá y mamá o las expectativas de mi ujú. grupo. Y yo siempre les pongo, obviamente tú hablas de la conciencia y de todo eso, pero yo siempre les pongo el ejemplo de Pinky Cerebro. Les digo, ustedes tienen a Pinky Ah, Cerebro. ¿Sí? sí. ¿Se acuerdan de Ujú. eso? O sea, Pinky era sí, sí, dígame. Y entonces ese te conviertes tú cuando quieres parecerte a todos, quieres complacer a todos, para, sin saber que cerebro es el que está maquinando ese propósito, el quién eres. Entonces, ¿a quién le quieres hacer caso? Y además lo llevo a la analogía de, puede ser que el cerebro sea más chiquito, más feo, cabezón, orejón, no sé Ujú. qué, pero Pinky es como el jocoso, el que todo el mundo se acuerda, el chévere, Sí. pero al final, ¿quién eres? Y al final ellos Mm, logran conquistar el mundo haciendo una dupla entre ellos, ¿no? Entonces, creo que eso es Ujú. bien importante de cara a entender esa razón de ser, ese objetivo, esa quién soy, pero también, y me pasa con muchos papás cuando les digo, vamos a analizar quién es y qué expectativas estás poniendo en tus hijos, ¿no? Y cuando les Ujú. hago esa pregunta, Ruth, yo creo que a ti también te debe pasar, ¿quién eres?
Mira, a mí me han incluso hasta suspendido sesiones. No, Lidia, no hemos hecho no he hecho la tarea, porque no sé darle respuesta a esa pregunta. Ujú, Vuelve otra mm, vez con ese diálogo interno, con esas etiquetas, ese descubrimiento de esa pregunta tan sencilla en letras, sí, pero creemos que es sencilla, sí. tan profunda, ¿no? Yo creo que de alguna manera es dar herramientas, ¿sabes? Para que ese descubrirse en el espejo, yo siempre les digo, si no hayas la respuesta, ponte enfrente del espejo. ¿Qué te estás viendo? Mm, ¿Qué sientes que hay ahí? Ujú, A qué le quieres dar respuesta? ¿A lo que está fuera del espejo o lo que está dentro del espejo, ¿no? Y yo creo que eso es importantísimo en estos momentos tan avasallantes, tan cambiantes, tan de clic, tan de ujú, like, tan de ya, de sí, inmediatez. Un proceso de descubrir quién eres no es de hoy para mañana, porque puede sí. ser que esté lleno de muchos tabús o de muchas y etiquetas. con esa compasión que dice Ujú, Ruth esa palabra me también. encanta. Sí, Sí, Y esa mira no querer que, cambiar autocompasión. todo. Ujú. 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 No, No hoy querer día, cambiar como tú además todo al mismo dices, momento, además. sí, sí, Eso es claro. otra cosa. Ujú. Eso que dices es súper importante, ¿no? Porque especialmente nuestros adolescentes hoy día que están en una etapa donde ellos quieren conformar su autonomía, quieren conformar quién soy. Ya yo Sí, sé que así. mi mamá y mi papá está ahí, y ahora a mí me toca salir del cascarón y descubrir quién soy. Y el quién soy, desafortunadamente, está en ese clic, en ese like, en ese Ay, sí. estereotipo, en esa Mm, figura, en el más popular. Y entonces mi mamá y papá son los aburridos, no tienen razón, me quieren mantener encerrado y cuesta. Por eso es importante en ese caso también que como papás y como adolescentes trabajar en esa mediación. Porque como tú Correcto. dices, no es que yo como papá, porque yo creo que es lo correcto, le voy a imponer esto a mi hijo, pero entonces tampoco como hijo, él va a hacer lo que él quiere, ¿no? Entonces, Exacto. trabajar mm, en esa mediación saludable, que tampoco es que es muy fácil, porque ya cuando llegan a la adolescencia, algunas veces no se ha conformado esas bases sólidas de la comunicación, pero si fuese así, esa mediación, bueno, vamos a negociar desde el lineamiento del papá, ¿no? Por Y supuesto. tú sabes que eso es complejo, porque por ejemplo a mí me está pasando con mi hija de 12 años. A ella desde hace 2 años ya todas las amiguitas tenían celular y eso incluía redes Mm, sociales, o sea, Todo. Snapchat, sí. Instagram, Facebook, TikTok, no sé qué. Entonces ella venía, tú sabes, mamá, que por ahí es donde ella se habla, por ahí es donde ellas Mm, tienen comunicación, por ahí es no sé qué. Entonces este año ella está cambiando, ella cambió de colegio y yo le di un celular, pero el celular no tiene ujú, redes sociales, o sea, es nada más para yo poder saber dónde está ella, para sí. comunicarse conmigo, porque es distinto. Y ha sido complejo, o sea, yo he tenido la conversación con ella y ella lo entiende, pero por el otro lado, para ella es complejo porque todas sus Ese amigas se pinky comunican es cerebro le por está. Snapchat. Sí, sí. Exacto. Uy, Y sí. yo por el otro lado es como que, ¿será que estoy siendo una mala madre? ¿Será que estoy haciendo que mi hija Mm, se aísle de sus amistades? Pero por el otro lado es como que sí, yo te estoy protegiendo Estoy de preservando una... esa niñez, claro. Exacto, claro. pero no es sencillo. O sea, yo puedo saberlo de manera muy consciente, pero por otro lado está ese pinky cerebro que tú dices, ay, pero ¿qué será? ¿Pero qué no será? Sí. Entonces, eh, es mucha comunicación, ¿sí? Yo le explico las razones del por qué, para que ella también entienda que no es que yo no confío en ella, porque en una de sus preguntas era Ujú, que, bueno, que tú no confías en mí, pues que tú es crees que yo voy verdad. a agarrar y le voy a dar y yo le digo, no es que no confío en ti, es que yo no confío en lo que está allá afuera, que te puede absorber, porque a uno como adulto, a uno lo absorbe también. Entonces, en este tema de nosotros como madres, de estos jóvenes que tienen Ujú, tanta acceso, tanta información, sí, nos toca un trabajo bien interesante y bien sí, complejo ahí también, ¿no? sí, porque yo noto que el adolescente hoy día no todos son críticos. ¿Y eso de dónde Mm, viene? ¿Y por qué es mm, así? Y de qué se basa? Sino que le creen a lo que dice el TikToker que es verdad. dice peperas, perdóname por la palabra, y lo creen. Entonces, Sí. de repente Pero nuestro Ruth, rol como te voy a papás, decir algo y te voy a atajar en ese comentario, porque me pasa que cuando entonces tienes al niño que es crítico, ¿qué hacen los papás? De etiqueta, este Mm, está rebelde, me lleva la se porta contraria mal, en todo, correcto. me porta Es mal, verdad. está que me lleva la contraria. Yo Me digo, desafía. ajá, es ujú, desafiante. Yo le digo, lo prefiero crítico a que sea un borrego. Sí, es Le digo, claro. verdad. lo prefiero mil veces, al igual que potenciar a aquellos niños que son distintos.
que no se quieren vestir igual que las demás, que les gusta Mm, la astrología, quieren ser astronautas, quieren estar en el mundo de la ingeniería que es de hombres, que les gusta la Sí. mm. lectura, que les gusta ir a clubes de lectura. Y entonces tú oyes a la mamá, pero es que ella es diferente, no puedo con esa parte social. Ujú, Sí. Bájate, calma, ujú, inspírate ujú. y acepta que tu hija es así. Esa es Ujú, su personalidad que se está Y conformando. potenciale eso, Ujú. ujú. Sí, sí. pero Lo que es que no, lo que es distinto para nosotros, a veces le tenemos miedo. Y absolutamente, nos cuesta recibirlo. así Y mismo. partiendo de lo que dijo Lisette sobre la experiencia con su hija, mi hijo tiene 9 años, todavía no llegó ahí, pero ya está preadolescente. Casi, Este, sí, sí. sí, Mira, mira, em, Ruth, yo te digo algo, lo que te falta es el doctorado de negociación. Yo tengo uno de 19 sí. y una de 15. Ah, Y yo me siento que maravilloso. yo puedo ir a Harvard a dar un curso de negociación. Pero no porque lo haya Sí. estudiado, sino porque lo he vivido. Te Tocó, toca. tocó. Es que la Y experiencia también es la toca, madre de todo. así Ujú. mismo. Ujú. El día que yo entendí que yo no podía ser más la autoridad, sino la guía, Sí, yo te esa es la digo qué es lo que transición. pasa, absoluta, pero es tan importante asumirla, porque es que si no, te vuelves controlador, te vuelves el maluco, te vuelves el papá Ujú. impenetrable. No, vamos a Y negociar. además eres una guía para Adrián de una manera y eres una guía para Andrea de otra, Absolutamente, porque los dos Son necesitan, o sea, diferentes los dos personas, tienen exactamente. Entonces, lo que necesidades me funciona a diferentes. mí, absolutamente. igual a mí, lo que me funciona a mí con Rey, mi hijo de 16 años, no es para nada lo mismo que me puede funcionar con Fabián. O sea, es una cosa completamente, Sí, o sea, no es que Y "Ay, por yo no tengo eso digo, experiencia", no. Lisa, por eso es que eso es un posgrado, eso es un máster, eso es encima de Sí, sí. encima de encima del último nivel sí, de sí, formación educativa. Exacto. Y claro. eso no viene en ningún libro. Ujú. Y esos papás que, como tú mencionas, desde tu experiencia también, que se ven cerrados a las oportunidades, que sin o con dándose cuenta que su disciplina es autoritaria, ahí puede haber un papá con miedo. Ahí puede haber Absolutamente, un papá inseguro. Y Lo entonces, absolutamente, más y ellos seguro. no lo ven, ellos no lo ven. Ellos de repente ven Mm, es que las cosas a mí me funcionaron de esta manera, así esto es mismo, lo correcto, a mí o me se criaron así. anticipan, a mí me criaron así, o se anticipan a lo que pueda pasar. Ahí es cuando yo te así hablo del mismo. miedo. Es que si yo la dejo Mm, con el celular, va a pasar esto, 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 es válido. Si yo la dejo ir a ujú, la fiesta, va a pasar esto, 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 pero ya va. Hay que Ujú. dejarlos Vamos a vivir. negociar y hay que Vamos a negociar hasta dónde, negociar. ajá, Y en la medida en que tú límites, me respetes los límites, yo también exactamente. respétame los viceversa, ¿sí? Y vamos viendo, suena ujú. muy fácil, o sea, no sé cómo voy a hacer cuando llegue el momento, pero, ya cuido ustedes, pero, No, tú nos llamas, Ruth, y te sí, sí, ayudamos. sí. Finalmente, porque finalmente la pregunta es, volviendo con el tema del diálogo interno, ¿qué es lo que a mí me va a hacer feliz? Ujú, Y en el caso de mis hijos, ¿qué es lo que a él le haría feliz? Tener un correcto. papá punitivo, que actúe desde la rabia, desde el miedo. ¿Cuántas Mm. personas no atendemos nosotros adultos debido a No, esto también, ¿no? así Y mismo. saber que Entonces, esas conductas nuestras de padre y madre Mm, están construyendo el diálogo interno de nuestros hijos. Entonces, así ¿qué le es. estamos absolutamente, diciendo Ujú. a nosotros, no? Cómo así estamos mismo. contribuyendo nosotros a esa Sí, construcción de ese diálogo interno de ellos. fíjate que esos papás autoritarios, sobreprotectores, realmente qué es lo que él está transmitiendo al hijo. A veces el hijo no va a Ujú. entender, lo hace por mi bien. Es como tú No, dices, para no confía en nada. mí, me ve incapaz. Y ahí es Ujú, cuando a veces se desarrollan las inseguridades, porque claro, inconscientemente le transmitimos al niño que no va a ser capaz. Que no va a ser Correcto. capaz. sí, Por exacto. ejemplo, si mi hijo va al parque y me da miedo que se caiga, que se golpee, no lo llevo a la fiesta por si le hacen bullying y no le doy esas oportunidades y le digo, es que va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar lo otro. ¿Qué le estás transmitiendo tú con Que ese todo eso es miedo muy posible, además, que le va a elevado? pasar. Es Claro, posible, pero de paso no vas a poder. Entonces mejor quédate aquí porque no Exacto. lo vas a poder enfrentar. me- Y exacto. entonces, Correcto. y eso viene de acá. Mi diálogo que me dice, Absolutamente. un escenario de película como el Doctor Strange, que se anticipa a 4.600 millones de escenarios y pues no ha pasado. Estamos en un Mm, hoy, hay que Así es. vivir consciente con lo El que aquí y el ahora. tenemos y en el aquí y en el ahora, exactamente. Así mismo. Bueno, Ruth, yo creo que para ir cerrando, quiero primero agradecerte infinitamente esto, porque esto es un acto de Ustedes conciencia, también. esto es un acto de reflexión hacia lo que debemos ver
de qué estamos haciendo nosotros con nosotros mismos y después en nuestros roles. Y obviamente hoy hablamos del rol Sí, de materno, pero hay muchos otros roles que hacemos en nuestro rol laboral, que hacemos en nuestro rol como parejas, que hacemos en nuestro rol como mm, amigas. El a Como veces el decir terapeutas como como hijas terapeutas, también. como hijas, también. eso hay un carrusel que podemos armar. Sí. Este, Bueno, pero estoy yo a creo la que es orden y muy agradecida. importante y de verdad me quedo, y con esto cierro con la palabra autocompasión, creo que es el secreto fundamental para darle voz a esa conciencia, a esa voz interna, para romper los miedos y trabajar en eso para poder ser mejores personas. Así que mil gracias, Sí, Ruth, por así estar con es. nosotros. Ruth, ¿por dónde te pueden contactar? Tú entiendo que ves online, ves presencial, Sí. por dónde te pueden contactar? Yo estoy en Colombia, mis servicios son 100% virtual, esa es la ventaja de virtualidad en cualquier parte del mundo. En mis redes sociales me ven como Ruth Guanipa Psicología y en TikTok al revés, psicólogo Ruth Guanipa. A partir de ahí está el Buenísimo. link de mi contacto y bueno, muy agradecida por la invitación al fin, que nos pudimos conocer. Espero que hayan otros encuentros también. A veces el trabajo independiente es algo un poquito solitario y se siente súper bien contar y conocer personas nuevas Es que verdad. estamos trabajando por el mismo propósito. Y nada, pues la recomendación o la tarea que les puedo dejar a quienes nos escuchen hoy es hacer esa reflexión antes de dormir o al día siguiente evaluar cómo me he hablado hoy, qué es lo que me haría más feliz ante esto y entonces en qué me voy a activar, qué es lo que voy a hacer para gestionarlo. Ahí se lo dejo. Qué bello. Ya sabes, nos Ay, vamos con esa buenísimo, mil tarea. gracias. Gracias, Ruth. Nos vemos en un próximo episodio de Punto de Encuentro. Gracias a ustedes.